Según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, se clasifica la infección de vías urinarias como N390. Definición. La infección de vías urinarias es una infección del tracto urinario que puede ocurrir en diferentes puntos como la vejiga, riñones, uréteres y uretra. Se trata de una infección urinaria de vías bajas cuando están afectadas la uretra o la vejiga urinaria, dando lugar a una uretritis o a una cistitis, y de una infección de vías altas cuando la infección se extiende hasta los uréteres y a los riñones provocando una pielonefritis. Debemos recordar que el sistema urinario está compuesto por dos riñones, que son los encargados de filtrar la sangre y producir la orina. También está conformado por un sistema que va a llevar la orina desde el riñón hacia la vejiga, llamada uréter o uréteres, y un sistema de almacenamiento temporal denominada vejiga. Y por último, por una parte por donde bajará la orina para ser expulsada fuera del cuerpo llamada uretra. Dependiendo del sexo será el tamaño de la uretra. En mujeres mide de 5 a 7 centímetros y en los hombres mide de 20 a 25 centímetros. En los hombres encontramos también una glándula llamada próstata, que puede verse afectada también y producir una infección de vías urinarias. Dependiendo de la zona, la infección va a recibir su nombre. En el caso del riñón, la infección se llamará pielonefritis. Cuando se afecta el uréter, se llama ureteritis. Si se ve afectada la vejiga, toma el nombre de cistitis. Si se ve afectada la próstata, se llama prostatitis. Y si la zona afectada es la uretra, se denomina uretritis. Vía ascendente o retrógrada. Es la vía más común. Las bacterias que contaminan la zona genital y periuretral ingresan por la uretra, se adhieren a la pared, se multiplican y avanzan hacia la vejiga. La mayoría de las infecciones urinarias permanecen en la parte baja del aparato urinario, uretra o vejiga. Sin embargo, si no se trata adecuadamente la infección, puede extenderse hacia los uréteres y hasta el interior de los riñones, siendo esta última más peligrosa, pudiendo evolucionar a daño renal permanente. Vía descendente o hematógena. Los microorganismos acceden a las vías urinarias a través de la sangre, como consecuencia de una bacteriemia, bacterias en la sangre, ya que por medio del flujo sanguíneo, las bacterias llegan directamente a los riñones. El sistema urinario posee mecanismos de defensa frente a la agresión de las bacterias a través del flujo constante de orina, que actúa por arrastre y por acción de sustancias bactericidas de la orina. Si las bacterias logran vencer estas defensas, provocan la infección urinaria. Cualquier persona a cualquier edad puede tener una infección urinaria. Sin embargo, las mujeres tienden a desarrollarlas con mayor frecuencia por la propia anatomía de la mujer, ya que la uretra es más corta. Por lo tanto, la distancia que han de recorrer las bacterias para llegar a la vejiga es menor. Independientemente de ello, cualquier factor que reduzca el paso de la orina, lo bloquee o introduzca bacterias en el tracto urinario puede aumentar el riesgo de padecer una infección urinaria. Más del 95% de las infecciones urinarias son monomicrobianas, producidas por una única especie de bacterias, y Escherichia coli es la responsable de la mayoría de ellas. Es un microorganismo que forma parte de la flora bacteriana normal, residente en el intestino grueso de todas las personas. En pacientes con infecciones recurrentes, aumenta la frecuencia de otros microorganismos como Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Enterococcus y Staphylococcus. En algunas ocasiones, las infecciones urinarias pueden estar causadas por levaduras como Candida albicans. Entre los factores que contribuyen a la infección urinaria tenemos
las malformaciones congénitas de la vía urinaria, los cálculos urinarios, que pueden ser cálculos renales o cálculos vesiculares, la diabetes mellitus, un sistema inmunitario debilitado, tumores o el uso permanente de un catéter urinario, la ingesta insuficiente de líquidos y, por lo tanto, una eliminación de orina reducida. En las mujeres desarrollan con más frecuencia infecciones urinarias, debido a que su uretra es más corta y la abertura se encuentra más cerca del ano. Durante el embarazo, las mujeres son especialmente propensas a sufrir infecciones urinarias. Las causas de infección urinaria en mujeres son múltiples. Pueden producirse por una higiene inadecuada, actividad sexual y una posposición de la micción. En los hombres, empiezan a padecer con más frecuencia las infecciones urinarias con la edad, a partir de los 60 a 70 años. La causa suele ser en muchos casos la hiperplasia prostática o el agrandamiento de la próstata. Infección urinaria en el embarazo. La infección urinaria es la más frecuente durante el embarazo y se asocia con un elevado riesgo de pielonefritis, parto prematuro y mortalidad fetal. Por su parte, la bacteriuria asintomática es un factor de riesgo importante de pielonefritis y de recién nacidos con bajo peso, por lo cual se recomienda tamización de diagnóstico de la semana 12 a la 16. Las pacientes con diagnóstico de bacteriuria asintomática deben recibir manejo antibiótico. La probabilidad de desarrollar pielonefritis disminuye de 30% en pacientes no tratadas a 1% a 2% en pacientes tratadas de manera adecuada. Dentro de las pruebas complementarias destaca análisis sistemático de orina y sedimento, que nos sirve para hallar la presencia de leucocitos, bacterias, sangre. Las tiras reactivas, para saber rápidamente si hay o no posible infección mediante distintas reacciones químicas. El cultivo de orina. Por eso es muy importante la técnica de recogida de la orina. Es una de las mejores pruebas para descartar una infección de vías urinarias. Hemograma y bioquímica. Puede ayudar en la diferenciación de infección de vías urinarias altas o bajas. Los hemocultivos, que están indicados ante la sospecha de pielonefritis aguda o prostatitis aguda. Las pruebas de imagen, que están indicadas en los menores de 5 años que han padecido más de un episodio, o en la mujer con infección de vías urinarias recurrentes o patologías urológicas asociadas en el varón. Radiografía simple de abdomen, que es la primera exploración que se debe realizar y es conveniente si existe sospecha de cálculos o si el paciente es diabético y presenta pielonefritis graves, entre otras razones. La ecografía abdominal, que se trata de la prueba de imagen más utilizada, es fundamental para descartar dilataciones por cálculos o tumores o complicaciones. La tomografía axial computarizada, que es la técnica más sensible para la detección de anomalías renales causadas por la infección. La urografía intravenosa, que es la técnica más útil para descartar lesiones del sistema colector y los uréteres. Una infección urinaria no complicada se manifiesta con síntomas como escozor al orinar, aumento de la micción, disminución de la fuerza del flujo urinario, dolor abdominal inferior y dificultad para retener la orina. En la infección urinaria también puede aparecer sangre en la orina, coloreando de forma intensa la orina con tan solo una pequeña cantidad. A veces, sin embargo, las infecciones urinarias transcurren libres de molestias. Cuando los hombres sufren infección urinaria y prostatitis simultáneamente, puede aparecer sangre en el esperma. Otros síntomas posibles en el hombre son trastornos del deseo sexual, de la erección y de la eyaculación, y molestias en el área rectal. Cuando se ven afectados también los riñones o la infección urinaria es particularmente grave, se suman otros síntomas. Puede aparecer fiebre, escalofríos, dolor intenso en el abdomen bajo, pero también en los flancos,
es decir, la cintura en ambos laterales, el perineo y la región genital, y un malestar parecido al de la gripe. Las náuseas y los vómitos también son señal de una infección urinaria grave. Prehospitalariamente, debemos realizar una buena anamnesis para poder identificar si se trata de una infección de vías urinarias. Entre los datos que debemos recoger se aplicará la mnemotecnia amplia y varias preguntas que nos ayudarán a confirmar este diagnóstico. Se pregunta al paciente si siente dolor o ardor al orinar, tiene muchas ganas de ir a orinar, pero al hacerlo no sale mucho, tiene dificultad para retener la orina, siente presión en el bajo vientre, se levanta con frecuencia en las noches a orinar, orina con mal olor o que parece turbia o de color rojizo, tiene sensación de cansancio o debilidad, ha tenido fiebre, ha tenido náuseas o vómito. En la exploración física, nosotros vamos a evaluar los signos vitales del paciente y a realizar la inspección del abdomen, de la región lumbar y de los órganos genitales, la palpación de las mismas zonas y la puño-percusión de la zona lumbar. Criterios de transporte. Debemos incluir la valoración de la gravedad, teniendo en cuenta factores como la temperatura, presión arterial, tolerancia a la vía oral, entre otros. Debemos ver si existen signos de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis severa o shock séptico, emesis incoercible, deshidratación y signos de hipovolemia. Sospecha clínica de complicación local, a juzgar por los siguientes síntomas y signos como dolor lumbar intenso, hematuria franca, masa renal o insuficiencia renal aguda. Condiciones especiales de enfermedades subyacentes tales como edad avanzada, diabetes, falla renal, cirrosis, neoplasias, trasplante o antecedentes de inmunosupresión. El tratamiento prehospitalario, al encontrar signos y síntomas de una infección de vías urinarias altas, como fiebre, náuseas, vómito, anorexia y dolor a la puño-percusión, vamos a administrar al paciente un analgésico para aliviar el dolor si es que es muy intenso, y a colocar una vía intravenosa para hidratar al paciente, evitando una de las mayores complicaciones que puede ser el fallo renal. Tratamos la fiebre por medios físicos hasta llegar al hospital para que realicen los pertinentes exámenes complementarios al paciente y reciba el tratamiento definitivo, el cual deberá ser realizado por personal especializado. Las siguientes son medidas que usted puede adoptar para tratar de prevenir una infección de vías urinarias, pero es posible que siga estos pasos y que de todos modos desarrolle una infección de vías urinarias. Orine cuando lo necesite. No aguante las ganas de orinar. Orine antes y después de tener relaciones sexuales. Después de orinar o defecar, límpiese de adelante hacia atrás. Tome agua todos los días y después de tener relaciones sexuales. Trate de tomar entre 6 y 8 vasos diarios. No utilice duchas vaginales ni aerosoles de higiene femenina. Si sufre muchas infecciones de vías urinarias y usa espermicidas o cremas que matan los espermatozoides, hable con su médico para usar otros métodos anticonceptivos. Use ropa interior con entrepierna de algodón. No use pantalones muy ajustados que puedan retener la humedad. Dúchese en lugar de tomar baños de inmersión. En los hombres, para evitar infecciones urinarias, es recomendable limpiar diariamente y antes de mantener relaciones sexuales el prepucio y el glande.